Mi nuera me dejó esperando 8 horas en el aeropuerto como una tonta, sin imaginar que yo tenía el boleto ganador en mi bolso. Jamás pensé que sería capaz de pronunciar esas palabras en voz alta. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Mi nombre es Esperanza Villar. Tengo 68 años. Y vivo en una colonia tranquila de Monterrey, donde las casas de ladrillo rojo se aprietan unas contra otras como mujeres que se abrazan en el frío. Durante más de 25 años fui madre, esposa, empleada de mostrador en una farmacia, enfermera nocturna de mi difunto esposo, cocinera de tamales para quinceañeras y hasta psicóloga no titulada de toda mi familia. Nunca pedí nada a cambio. Me conformaba con ver a mi hijo Iván sonreír cuando llegaba los domingos a comer, aunque cada vez lo hacía con menos frecuencia. Era una mañana de diciembre cuando mi mundo cambió por completo. Estaba sentada en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde bordé manteles durante años para ganar dinero extra, tomando café de olla en mi taza favorita, esa que tiene una pequeña grieta en el asa, pero que nunca tuve corazón de tirar. El sol entraba tibio por la ventana de mi sala, iluminando las fotos de mi hijo que cubren casi toda la pared. Iván en su primera comunión, en su graduación, el día de su boda con Alba, cargando a mis nietos cuando aún eran bebés. Después de enviudar hace 5 años, cuando mi Rodolfo se fue llevándose consigo el sonido de sus pasos por la casa y el olor a 3 flores que siempre usaba, me dediqué aún más a mi hijo, a él, a su esposa Alba, y a mis 2 nietos, Eduardo y Sofía, a quienes apenas veo desde que se mudaron a Madrid hace 3 años. Alba consiguió un trabajo allá, dijeron, una oportunidad única. Cuando nos establezcamos, te llevamos, mamá, me prometió Iván con esa sonrisa que heredó de su padre. El teléfono sonó esa mañana con un timbre que me hizo saltar. No esperaba llamadas. Casi nadie me llama ya, excepto doña Lidia de la casa de enfrente para contarme chismes del barrio, o algún vendedor insistente ofreciéndome planes de celular que no necesito. Bueno, contesté, secándome las manos en el delantal que todavía uso, aunque ya no cocine para multitudes. Esperanza, qué gusto escucharte. La voz de Alba sonó tan amable, tan cálida, que sentí cómo mi corazón se aceleraba de inmediato. Hacía meses que no me llamaba directamente. Siempre era Iván quien me hablaba, y cada vez más breve, más apurado. «Alba, hija, qué sorpresa». Mi voz temblaba de emoción. Me acomodé mejor en mi sillón, como si fuera a recibir una visita importante. «¿Cómo están los niños? ¿Cómo está mi Iván?» «Están bien, todos bien. Oye, Esperanza». Hubo una pausa que me hizo contener la respiración. ¿Te gustaría sorprender a Iván este año en Navidad? Él no sabe nada de lo que te voy a proponer. Puedes venir a Madrid y lo recogemos juntos de su trabajo. Será hermoso. Estoy segura de que lo haremos llorar de la emoción. Sentí algo explotar en mi pecho. Un calor que creía muerto desde que mi esposo cerró los ojos por última vez. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras miraba las fotos de la pared, como si ellas pudieran confirmar que esto era real. ¿Estás segura, hija? No quiero incomodar. Sé que tienen su vida allá, sus costumbres. Mi voz se quebró un poco. Siempre he tenido miedo de ser una carga, de ser esa suegra entrometida de la que hablan en las comedias de televisión. Para nada, Esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos. Los niños preguntan por ti todo el tiempo. Solo, espérame en el aeropuerto cuando llegues. Yo voy por ti, y de ahí vamos directo a buscar a Iván. Será la sorpresa perfecta. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi casa, sintiendo cómo las paredes parecían respirar conmigo. Por primera vez en años, tenía algo que esperar. Algo que me hacía sentir que aún tenía un lugar en este mundo, que aún era necesaria para alguien. Esa misma tarde caminé hasta la joyería de don Aurelio, en la esquina de mi calle. Llevaba conmigo el anillo de oro con una pequeña esmeralda que mi madre me había regalado el día de mi boda. «Para que nunca olvides de dónde vienes, mija», me había dicho mientras lo colocaba en mi dedo meñique.
Era lo último que me quedaba de ella, además de sus consejos y su receta secreta de mole. ¿Cuánto me da por esto, don Aurelio? Le pregunté, extendiendo mi mano temblorosa. El hombre, que me conoce desde que era una niña, frunció el ceño. ¿Estás segura, Esperanza? Ese anillo tiene historia. Estoy segura. Mentí, porque por dentro se me desgarraba el corazón. Es para algo importante. Con los 3,000 pesos que me dio, compré el boleto de avión más barato que encontré. Después fui al centro comercial, algo que no hacía desde hace años, y me compré un abrigo azul marino en oferta. Me sentía como una quinceañera preparándose para su primera cita. Hasta mandé arreglar el viejo reloj de bolsillo de mi esposo, ese Omega dorado que Iván siempre admiraba cuando era niño. «Algún día será tuyo, mijo», le decía a su papá mientras se lo mostraba. Los días previos al viaje los pasé limpiando la casa como si fuera a recibir al mismísimo Papa. Lavé cortinas, enceré pisos, ordené closets. Quería que todo estuviera perfecto para cuando regresara, porque en mi corazón estaba segura de que regresaría cambiada, renovada, con la certeza de que aún era importante para mi familia. Imaginaba la cara de Iván al verme. Imaginaba el abrazo largo, de esos que me daba cuando era niño y tenía pesadillas. Imaginaba a mis nietos corriendo hacia mí gritando, «¡Abuela!», como en las películas. Imaginaba, por fin, sentir que después de 5 años de soledad, aún tenía un lugar donde pertenecía. El día del vuelo me levanté antes del amanecer. Me bañé, me peiné con cuidado. Me puse mi vestido más elegante, el azul con florecitas que uso para misa de domingo, y el abrigo nuevo. Guardé el reloj de Rodolfo en una cajita especial, junto con dulces típicos de Monterrey para mis nietos, y una bufanda que tejí durante las noches de insomnio. En el taxi hacia el aeropuerto, mientras veía pasar las calles de mi ciudad, sentí una mezcla de nervios y emoción que no experimentaba desde mi luna de miel. «Todo va a estar bien», me repetía, aferrándome a mi bolsa como si contuviera mi futuro entero. No sabía que, efectivamente, lo contenía, pero no como yo creía. Durante el vuelo de 3 horas a Madrid, mientras miraba las nubes por la ventanilla, mi mente se llenó de recuerdos que guardaba como tesoros en el fondo de mi corazón. Recordé cuando Iván tenía 8 años y se quebró el brazo jugando fútbol en la escuela. Yo trabajaba doble turno en la farmacia para pagar la colegiatura de la escuela privada donde él estudiaba, la misma donde iban los hijos de los doctores y abogados del barrio. «Mami, me duele mucho», me había dicho esa noche, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras yo le daba cucharadas de medicina. Me quedé despierta toda la madrugada, cambiándole los paños fríos en la frente, rezando para que la fiebre bajara. Rodolfo estaba en un viaje de trabajo, como siempre. Era yo quien cargaba con todo. Las noches en vela, los gastos médicos, las preocupaciones que me comían las entrañas hasta dejarme sin apetito. Cuando Iván cumplió 15 años, quería una bicicleta de montaña como la de su amigo Ricardo, hijo del dueño de la ferretería más grande de la colonia. «Todas las madres se la compran a sus hijos, mami. No quiero ser el único sin una», me había dicho con esa cara de súplica que siempre me derretía el corazón. Trabajé limpiando casas los fines de semana durante 4 meses. Llegaba a mi propia casa con las manos destrozadas, oliendo a cloro y pinesol, con dolor de espalda que me impedía dormir bien. Pero cuando vi su sonrisa el día que le entregué esa bicicleta roja y plateada, sentí que valía la pena cada ampolla en mis manos, cada músculo adolorido. «Eres la mejor mamá del mundo», me había dicho abrazándome tan fuerte que casi me quita el aire. «Cuando sea grande, te voy a comprar todo lo que quieras». Esas promesas de niño se quedaron grabadas en mi alma como tatuajes invisibles. Durante su adolescencia, cuando Iván empezó a salir con muchachas, yo era su cómplice y confidente. Recuerdo vívidamente la primera vez que me habló de una niña que le gustaba, Mónica, hija de unos comerciantes prósperos del centro. Se puso rojo como jitomate maduro mientras me contaba que quería invitarla al cine, pero no tenía dinero para 2 boletos. «No te preocupes, mijo», le dije, sacando de mi alcancía los pesos que guardaba para comprarme unos zapatos nuevos. Los míos tenían el tacón gastado y la suela empezaba a despegarse, pero podía esperar. La felicidad de mi hijo, no. Cuando llegó la hora de pagar la universidad,
Rodolfo y yo hipotecamos la casa. Era una carrera de ingeniería cara, en una universidad privada de prestigio en Guadalajara. Es una inversión en su futuro, me decía mi esposo mientras firmábamos papeles que no entendíamos completamente. Nuestro hijo va a ser alguien importante en la vida. Todos esos años, Iván venía los fines de semana cargado de ropa sucia y regresaba con la panza llena de mi cocido de res y el refrigerador repleto de tuppers con comida para la semana. Nunca me pidió dinero directamente, pero siempre encontraba maneras sutiles de hacerme saber que lo necesitaba. Un comentario sobre lo caro que estaban los libros, una queja sobre lo poco que alcanzaba la beca para gastos personales. Y yo, como madre mexicana de las de antes, siempre encontraba la manera de ayudarlo. Vendí mi cadena de oro, empeñé los aretes de perlas que me regaló Rodolfo en nuestro 10º aniversario. Trabajé haciendo costuras hasta altas horas de la madrugada. Mis ojos se cansaron tanto que tuve que empezar a usar lentes, pero cada peso que ganaba era un ladrillo más en el futuro de mi hijo. Cuando conoció a Alba en la universidad, ella me cayó bien desde el primer momento. Era una muchacha educada, de familia acomodada de la Ciudad de México, estudiante de administración de empresas con planes muy claros para su futuro. Hablaba con seguridad sobre inversiones y números, cosas que a mí me sonaban a chino, pero que obviamente impresionaban mucho a Iván. «Es muy inteligente, mamá», me decía mi hijo con los ojos brillando de enamoramiento. «Va a ayudarme a ser exitoso». Durante el noviazgo, que duró 3 años, yo me esmeré en ganármela. Le cocinaba sus platillos favoritos cuando venían de visita. Le regalé un rebozo oaxaqueño que había heredado de mi abuela. La escuchaba con paciencia cuando me hablaba de sus sueños de vivir en Europa algún día. Para la boda, que ellos querían en un salón elegante del centro de Monterrey, Rodolfo y yo sacamos un préstamo que nos tomaría 5 años pagar. Solo se casan una vez. Me justifiqué cuando mi hermana Concepción me regañó por gastar tanto dinero en una fiesta. La ceremonia fue hermosa. Alba lucía radiante en un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. E Iván parecía un príncipe con su smoking alquilado. Durante el vals, mientras los veía girar en la pista de baile rodeados de invitados elegantes, sentí una mezcla de orgullo y melancolía que no supe interpretar en ese momento. Cuando nacieron mis nietos, Eduardo I, y 2 años después Sofía, yo me convertí en la abuela de tiempo completo no oficial. Alba regresó a trabajar apenas terminó su incapacidad, así que yo pasaba días enteros cuidando a los bebés en mi casa. Les cambié miles de pañales, les di de comer, los arrullé durante las noches de insomnio, los llevé al doctor cuando tenían fiebre. «No sé qué haríamos sin ti, Esperanza», me decía Alba cuando llegaba agotada del trabajo a recogerlos. «Eres una bendición para esta familia». Esas palabras me llenaban el corazón de una satisfacción que no había sentido desde que Iván era pequeño. Volvía a sentirme necesaria, indispensable. Los fines de semana, cuando la familia completa venía a comer a mi casa, mi cocina se llenaba de risas infantiles, de conversaciones de adultos, del ruido que hace una familia feliz. Yo preparaba banquetes, pozole rojo, tamales oaxaqueños, chiles en nogada cuando era temporada, 3 leches que hacía con la receta de mi suegra. Gastaba más en esas comidas dominicales que en mi propia alimentación durante toda la semana, pero ver a mi familia reunida alrededor de mi mesa me daba una sensación de propósito que ningún dinero podía comprar. Cuando murió Rodolfo, después de 2 años luchando contra el cáncer que se lo comió por dentro como una plaga silenciosa, me quedé completamente sola. Los gastos médicos habían drenado nuestros ahorros. La casa seguía hipotecada, y mi pensión de la farmacia apenas me alcanzaba para sobrevivir. Iván y Alba fueron muy cariñosos durante el velorio. Me abrazaron, me consolaron. Se quedaron conmigo las primeras noches porque no soportaba el silencio de la casa, sin los ronquidos de mi esposo, sin el sonido de sus pantuflas arrastrándose por el pasillo en las madrugadas cuando se levantaba al baño. «No te preocupes por nada, mamá», me había dicho Iván mientras firmábamos papeles en el banco. «Ponme como cotitular de tus cuentas, por si algo pasa. Así no tendrás que hacer trámites complicados si necesitas ayuda». Firmé sin leer, confiando ciegamente. Era mi hijo, mi sangre, mi razón de vivir. ¿Por qué habría de desconfiar? Poco a poco, las visitas dominicales se espaciaron.
Primero venían cada 15 días, luego una vez al mes, después solo en ocasiones especiales. Siempre había una razón. El trabajo de Alba demandaba más tiempo. Los niños tenían actividades los fines de semana. El tráfico de la ciudad estaba imposible. Cuando me dijeron que se mudarían a Madrid por la oportunidad laboral de Alba, sentí como si me arrancaran un pedazo del alma, pero sonreí. Los bendije. Hasta les regalé dinero para los gastos del viaje. «Es temporal, mamá», me prometió Iván en el aeropuerto, mientras yo cargaba a Sofía que lloraba sin entender por qué tenía que irse. «En cuanto nos establezcamos, vendrás con nosotros». Han pasado 3 años desde esa promesa. 3 años de llamadas cada vez más esporádicas, de videollamadas apresuradas donde mis nietos apenas me reconocen, de navidades y cumpleaños celebrados a través de una pantalla fría. Y ahora, por fin, Alba me había llamado para invitarme a pasar la Navidad con ellos. Por fin iba a recuperar a mi familia. Aterricé en Barajas a las 12:25 de la tarde, con el corazón latiéndome como tambor de comparsa. El aeropuerto estaba decorado para Navidad, con luces doradas que parpadeaban desde el techo y villancicos sonando suavemente por los altavoces. Familias enteras se abrazaban en la zona de llegadas. Niños corrían hacia sus abuelos gritando de emoción. Parejas se besaban como si hubieran estado separadas por años en lugar de días. Y yo, parada ahí con mis 2 maletas llenas de regalos, temblando no solo de emoción, sino también de frío. Madrid en diciembre era más helado de lo que había imaginado. Y mi abrigo nuevo, que en Monterrey me parecía suficiente, aquí se sentía como papel de China contra el viento que se colaba por las puertas automáticas. A la 1:00 en punto envié mi primer mensaje de WhatsApp. «Ya estoy aquí, Alba. Terminal 4, llegadas. ¿Dónde nos vemos?» Agregué un emoji de corazón, como hacen las nueras modernas que he visto en las redes sociales de mis vecinas. Silencio. Los puntos verdes que indicaban que había leído el mensaje aparecieron casi inmediatamente, pero no llegó respuesta. A las 2:00 de la tarde, cuando ya había dado 3 vueltas completas a la zona de llegadas y me sabía de memoria cada tienda y cada rostro de los empleados del aeropuerto, decidí llamarla. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego la fría voz automática. «El número que usted marcó se encuentra fuera de servicio» o... Colgué y volví a marcar. Esta vez ni siquiera sonó. Directo al buzón de voz. Las maletas comenzaron a pesarme como si llevara piedras de río en lugar de regalos. El reloj de Rodolfo, guardado cuidadosamente en mi bolsa de mano, parecía burlarse de mí con cada tic-tac que marcaba los minutos perdidos. La gente pasaba a mi lado sin verme realmente, como si fuera parte del mobiliario del aeropuerto. Una estatua más entre tantas decoraciones navideñas. Una señora de limpieza, una mujer morena que me recordó a mi comadre Carmen, se acercó empujando su carrito lleno de productos de aseo. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó en un español que traía acento de algún país centroamericano. «Sí, gracias. Estoy esperando a mi familia». Mentí, tratando de sonar convincente, aunque mi voz se quebró un poco al pronunciar la palabra familia. «Ah, qué bueno. Es bonito cuando vienen a buscar a uno». Me sonrió con genuina calidez antes de seguir su camino, dejándome aún más consciente de mi soledad. A las 3:30 de la tarde, con las piernas ya doliéndome por estar de pie tanto tiempo, me senté en una de esas sillas metálicas incómodas del aeropuerto. Una pareja joven estaba sentada cerca de mí, ella recargada en el hombro de él, mientras él le acariciaba el cabello. Me recordaron a Iván y Alba en sus primeros años de novios, cuando venían a visitarme, y se veían así de enamorados, así de conectados. Saqué mi teléfono y marqué el número de Iván, también buzón de voz. Mi corazón comenzó a latir de una manera extraña, no de emoción, sino de algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Hola, mijo. Soy tu mamá». Le dejé un mensaje tratando de que mi voz sonara normal. «Ya estoy en Madrid, en el aeropuerto». Alba iba a venir por mí, pero no contesta el teléfono. No sé si hubo algún malentendido. «Llámame, por favor». A las 4:00 de la tarde, cuando ya había tomado 3 tazas de café aguado de una máquina expendedora que me costó más caro que 2 comidas en Monterrey, decidí que tenía que hacer algo.
No podía quedarme ahí para siempre como un bulto abandonado. Con manos temblorosas, llamé a doña Lidia, mi vecina de toda la vida. Ella tenía contacto en Facebook con Ramiro, un viejo amigo de la prepa de Iván que ahora trabajaba en una agencia de viajes y vivía en Madrid desde hace años. Esperanza, ¿qué haces llamándome a estas horas? Son las 9 de la noche acá. Me regañó doña Lidia con esa voz ronca que tiene desde que fuma cigarrillos sin filtro. Lidia, por favor. Necesito un favor muy grande. Le supliqué. Y por primera vez en todo el día, las lágrimas amenazaron con salir. Estoy en Madrid y mi familia. Creo que hubo un malentendido. ¿Podrías preguntarle a Ramiro si sabe dónde vive mi hijo? Hubo una pausa que me pareció eterna. Ay, Esperanza, ¿qué está pasando? ¿No te fueron a buscar? No puedo explicarte por teléfono. Solo ayúdame, por favor. 30 minutos después, doña Lidia me mandó un mensaje con una dirección. Chalet Las Rosas, Pozuelo de Alarcón. Ramiro dice que es una zona cara, agregó. Ten cuidado, Esperanza. A las 6:00 de la tarde, después de 8 horas esperando como una tonta en el aeropuerto, tomé un taxi. El conductor era un hombre mayor, de bigote gris, que me miró por el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y compasión cuando vio mis ojos hinchados de tanto contener las lágrimas. ¿Primera vez en Madrid?, me preguntó mientras salíamos del aeropuerto hacia una ciudad que se veía interminable bajo las luces del atardecer. Sí, fue todo lo que pude responder. No tenía energía para inventar historias o explicaciones. El viaje duró 40 minutos que se me hicieron eternos. Veía pasar edificios, parques, gente caminando por las aceras con abrigos gruesos y bufandas, todos con algún lugar a donde ir, todos con alguien esperándolos en casa. El taxímetro subía como castigo por mi ingenuidad, pero ya no me importaba el dinero, solo quería respuestas. Cuando llegamos a Pozuelo de Alarcón, me di cuenta de que Ramiro tenía razón. Era una zona cara, con casas grandes y jardines cuidados, coches del año estacionados en entradas pavimentadas. El tipo de vecindario donde vive gente exitosa, gente que ha triunfado en la vida. Es ahí, señaló el taxista hacia un chalet de 2 pisos, pintado de blanco con detalles en piedra, rodeado de un jardín que incluso en invierno se veía impecable. Había varios coches estacionados afuera, incluido un BMW que reconocí de las fotos que Alba subía a sus redes sociales. Pagué los 40 euros del taxi, una fortuna para mi presupuesto, y caminé despacio hacia la casa. Llevaba 8 horas de pie, me dolían los pies dentro de mis zapatos de domingo, y el frío de Madrid me calaba hasta los huesos, pero algo más fuerte que el cansancio me empujaba hacia adelante. La casa estaba completamente iluminada. Desde la calle podía ver que todas las ventanas brillaban con luz cálida, y se escuchaban risas mezcladas con música navideña. Era exactamente el tipo de reunión familiar que yo había imaginado tener con ellos, excepto que yo estaba del lado equivocado del vidrio. Me acerqué a la ventana principal, la del salón, y lo que vi me partió el alma en pedazos tan pequeños que aún hoy, meses después, sigo encontrando fragmentos cortándome por dentro. Ahí estaba mi Iván, mi hijo por el que había sacrificado todo, vestido con un suéter navideño rojo, sosteniendo una copa de vino y riendo a carcajadas con un grupo de gente que no reconocí. Alba lucía espectacular en un vestido rojo que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa radiante mientras charlaba con otras mujeres elegantes. Mis nietos, Eduardo y Sofía, estaban en el suelo del salón, rodeados de una montaña de regalos envueltos en papel dorado y plateado. Eduardo, que ya tiene 12 años y está más alto de lo que recordaba, desenvolvía una consola de videojuegos, mientras Sofía, mi princesita de 10 años, abrazaba una muñeca nueva que era tan grande como ella. La mesa del comedor, que podía ver parcialmente desde mi posición, estaba puesta para al menos 15 personas. Había platos elegantes, copas de cristal que brillaban bajo la lámpara del techo, centros de mesa con flores frescas. Una cena navideña perfecta, con todos los detalles que una familia próspera puede permitirse. Y ni un solo espacio vacío, ni una silla extra,
ni un lugar para la abuela que había vendido el anillo de su madre para estar ahí. Me quedé parada en esa acera helada, viendo a través del vidrio una escena que parecía sacada de una película navideña, mientras el viento de diciembre me cortaba la cara, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No había sido un malentendido, no había sido un problema de comunicación, había sido algo mucho peor. Había sido una mentira deliberada, calculada, cruel. Alba nunca tuvo intención de ir por mí al aeropuerto. Esta reunión familiar perfecta había sido planeada sin incluirme. Y la llamada de hace una semana había sido... ¿qué? ¿Una broma? ¿Una manera de mantenerme lejos? ¿Un experimento para ver hasta dónde llegaba mi ingenuidad? Me alejé de la ventana despacio, como si fuera sonámbula. No quería que me vieran. No quería convertir su noche perfecta en un drama incómodo. No quería ser la suegra dramática que arruina la fiesta familiar apareciendo sin invitación. Regresé al taxi, que afortunadamente aún estaba esperando porque el conductor había visto mi cara y entendido que algo malo pasaba. «Lléveme a un hotel, por favor», le dije al taxista con la voz quebrada. «Cualquiera que no sea muy caro». El hombre, que se había presentado como Miguel cuando subí al taxi, me miró por el espejo retrovisor con una expresión que mezclaba compasión y experiencia. Había visto suficientes dramas humanos en sus años manejando por Madrid para reconocer una tragedia familiar cuando la tenía sentada en su asiento trasero. ¿Estás segura de que no quiere que esperemos un poco más? A lo mejor están ocupados y no escucharon el timbre, me sugirió con la gentileza de un padre hablándole a su hija. No, Miguel, no quiero molestar más. Las palabras me sabían a ceniza en la boca. Está claro que no me esperaban. Me llevó a un hotelito modesto cerca del centro, de esos que rentan habitaciones por una tarifa que no destroza completamente el presupuesto de una pensionada mexicana. La recepcionista, una chica joven con piercing en la nariz, me miró con curiosidad cuando llegué con las maletas y los ojos hinchados, pero tuvo la decencia de no hacer preguntas. Esa noche, en una habitación pequeña que olía a ambientador de lavanda barato, me senté frente a la ventana que daba a una calle estrecha, llena de bares donde los jóvenes madrileños celebraban el viernes por la noche. Sus risas subían hasta mi cuarto como recordatorios de que la vida continuaba su curso normal para todos excepto para mí. No comí, no lloré más. No pude. Me quedé ahí, viendo las luces de la ciudad hasta que amaneció, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo la mujer que había criado a un hijo con tanto amor, que había sacrificado todo por su felicidad, había terminado siendo tratada como algo desechable, como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva. Al día siguiente, sábado por la mañana, mi teléfono sonó. Era Iván. «¿Mamá? ¿Dónde estás? Alba me dijo que llegaste anoche a Madrid. Pero no entiendo. ¿No venías para Año Nuevo?» Su voz sonaba genuinamente confundida, como si realmente no supiera nada de lo que había pasado. Por un momento, mi corazón maternal quiso creerle, quiso aferrarme a la posibilidad de que todo había sido un malentendido terrible. «Iván, llegué ayer a mediodía. Alba me dijo que me esperaría en el aeropuerto para ir a sorprenderte a tu trabajo. Estuve esperando 8 horas. Nadie contestó mis llamadas. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar voces de fondo. Probablemente Alba y los niños desayunando en esa cocina perfecta que había visto en sus fotos de Instagram. «Mamá, debe haber habido algún malentendido. Alba no me dijo nada de que venías ayer. Ella pensaba que era para fin de año. ¿Un malentendido?» Mi voz se endureció de una manera que me sorprendió. «Iván, fui a tu casa anoche. Los vi por la ventana. Tenían una cena familiar preciosa. No había lugar para mí. Otro silencio. Este más tenso que el anterior. ¿Fuiste a la casa? Mamá, deberías haber tocado el timbre. ¿Para qué? ¿Para interrumpir su fiesta perfecta? ¿Para ser la suegra dramática que se aparece sin invitación?» Las palabras salían de mi boca como agua de represa rota. ¿Para pedirles limosna de cariño después de que me dejaron tirada en el aeropuerto como un perro abandonado? Mamá, no exageres. Seguramente fue un malentendido. Alba puede explicarte... ¿Exagerar? La risa que salió de mi garganta sonó amarga hasta para mis propios oídos.
Vendí el anillo de mi madre para pagar este viaje, Iván. El anillo que ella me dio el día de mi boda. ¿Te parece que estoy exagerando? Escuché cómo le decía algo a alguien tapando el micrófono del teléfono. Probablemente Alba, preguntando qué pasaba, fingiendo inocencia. Mamá, ven a la casa ahora. Vamos a aclarar esto como familia. No, mijo. Ya vi todo lo que tenía que ver. Colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Media hora después, Alba me llamó. Su voz sonaba diferente, menos cálida que la semana anterior, con un tono que reconocí como el que usaba cuando hablaba de trabajo o de cosas que consideraba problemas menores que resolver. Esperanza. ¿Podemos hablar? Creo que hubo una confusión terrible. Dime, Alba. Yo nunca te dije que vinieras ayer. Hablamos de las fiestas navideñas en general. Pensé que habíamos quedado en que vendrías para fin de año, cuando tuviéramos más tiempo para recibirte como te mereces. Mentía. Sabía que mentía porque tenía grabada cada palabra de esa conversación en mi memoria, como si fuera una canción que hubiera escuchado 1000 veces. Alba, tú me dijiste específicamente que viniéramos a sorprender a Iván, que lo recogeríamos de su trabajo. Me dijiste que me esperarías en el aeropuerto. Esperanza. Yo jamás dije eso. A lo mejor entendiste mal. ¿Entendí mal? Sentí como la rabia comenzaba a crecer en mi pecho como una planta venenosa. ¿Entendí mal cuando te pregunté 3 veces si estabas segura? ¿Entendí mal cuando me dijiste que los niños preguntaban por mí todo el tiempo? Los niños sí preguntan por ti, pero... ¿pero qué, Alba? ¿Pero no lo suficiente como para incluirme en su cena de Navidad? ¿Pero no lo suficiente como para contestar el teléfono cuando su abuela está perdida en un aeropuerto extranjero? Su voz se volvió más fría, más calculada. Era la Alba de negocios hablando ahora, no la nuera cariñosa que me había llamado la semana anterior. Esperanza, creo que estás alterada por el viaje. ¿Por qué no vienes a la casa y lo conversamos con calma? Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Exactamente. ¿El hecho de que me mintieron? ¿O el hecho de que me humillaron? Nadie te mintió. Hubo una confusión de fechas, nada más. Alba, yo vi la cara de Iván anoche a través de esa ventana. Se veía perfectamente feliz. No se veía como alguien que esperaba a su madre para una sorpresa navideña. Hubo otra pausa. Podía escuchar voces de fondo otra vez. Probablemente Iván preguntándole cómo iba la conversación. Esperanza, creo que estás sacando las cosas de proporción. Ven a casa y... No. La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió. No voy a ir a suplicar cariño donde claramente no soy bienvenida. Claro que eres bienvenida. Eres parte de la familia. ¿En serio? Porque anoche no lo parecía. Colgué también esa llamada. Una hora después, recibí un mensaje de WhatsApp de Eduardo, mi nieto de 12 años. Era la primera vez que él me escribía directamente en meses. Abuela, papá dice que estás en Madrid. ¿Vienes a vernos? Tengo muchas cosas que contarte de la escuela. Ese mensaje me rompió el corazón de una manera diferente. Eduardo escribía con la inocencia genuina de un niño que realmente quería ver a su abuela, sin saber nada del drama de adultos que se desarrollaba a su alrededor. Le respondí, «Hola, mi amor. Sí, estoy en Madrid, pero los planes cambiaron. Te amo mucho». «¿Por qué cambiaron? ¿Puedo ir a verte al hotel?» Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de Alba. «Por favor, no involucres a los niños en esto. Es un problema entre adultos». Ahí fue cuando entendí completamente la situación. No solo me habían mentido y humillado, sino que ahora me estaban prohibiendo tener contacto directo con mis propios nietos, como si yo fuera la tóxica, la problemática, la que había creado todo este conflicto. Le escribí a Eduardo, «Los adultos tenemos cosas que resolver primero, mi amor, pero te amo mucho y siempre vas a ser mi príncipe hermoso». No le volví a escribir para no meterlo en problemas con sus padres. El domingo por la mañana, mientras empacaba mis maletas para regresar a Monterrey con el corazón hecho pedazos, llegó un último mensaje de Iván. «Mamá, por favor no te vayas así. Sé que algo salió mal, pero somos familia. Las familias se perdonan y siguen adelante. Ven a desayunar con nosotros antes de irte». Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí,
la parte que había sido madre abnegada durante toda mi vida. Quería correr a esa casa y aceptar cualquier explicación que me dieran. Quería abrazarlos, perdonarlos, pretender que nada había pasado con tal de no perder a mi familia. Pero había algo nuevo creciendo dentro de mí, algo que no había sentido antes. Una voz pequeña pero clara que me decía que merecía algo mejor que migajas de afecto, que merecía respeto, que merecía ser tratada como la mujer que había dado todo por ellos. Le respondí: «Las familias también se respetan, Iván. Cuando estén listos para respetarme, sabrán dónde encontrarme». No contestó. Tomé el vuelo de regreso esa misma tarde, cargando las mismas maletas llenas de regalos que nadie había querido recibir. Pero llevaba algo más. Una claridad dolorosa pero liberadora sobre quién era realmente mi familia, y quién había sido solo una ilusión que me había aferrado a mantener viva durante demasiado tiempo. De regreso en Monterrey, mi casa me recibió con el mismo silencio de siempre, pero algo había cambiado. Ya no era el silencio de la soledad que me aplastaba el pecho, era el silencio de la paz. Como cuando termina una tormenta y finalmente puedes escuchar tus propios pensamientos sin el ruido del viento destruyendo todo a su paso. Por primera vez en años, no corrí a revisar mi teléfono esperando mensajes de Iván o Alba. No encendí la televisión para llenar el vacío con voces ajenas. Me serví una taza de café de olla, ese que preparo como me enseñó mi madre con canela y piloncillo, y me senté en mi sillón verde a pensar. Saqué de mi bolsa todos los papeles que siempre cargo conmigo. Esa costumbre de viuda que tiene miedo de que algo le pase y nadie sepa dónde están sus documentos importantes. Los extendí sobre la mesa de centro como si fuera a jugar solitario, pero en lugar de cartas tenía mi vida entera documentada en facturas, estados de cuenta y escrituras. Ahí estaba la escritura de la casa de Valle de Bravo. Esa propiedad que compramos Rodolfo y yo cuando Iván tenía 15 años, pensando en tener un lugar donde pasar vacaciones familiares y donde yo pudiera retirarme algún día. La casa estaba a mi nombre únicamente porque Rodolfo insistió. «Si me pasa algo, no quiero que tengas problemas legales, Esperanza. Que todo esté clarísimo». También encontré los estados de cuenta de mis ahorros, esos que Iván manejaba como cotitular, por si algo pasaba. Revisé línea por línea, movimiento por movimiento, y lo que descubrí me llenó de una rabia fría que nunca había sentido antes. Transferencias mensuales de 5,000 pesos que yo no había autorizado. Retiros en cajeros automáticos de Madrid. Compras en tiendas que no reconocía. Durante los últimos 2 años, desde que se mudaron a España, habían estado usando mi cuenta como si fuera un cajero automático personal. Calculé rápidamente. Habían sacado más de 120,000 pesos sin decirme nada. Money que yo había ahorrado peso por peso, trabajando horas extra en la farmacia, haciendo costuras hasta altas horas, vendiendo tamales los fines de semana. El reloj de Rodolfo, que había llevado a Madrid como regalo y traído de vuelta sin entregar, brillaba en su cajita sobre la mesa. Lo tomé entre mis manos y por primera vez en años, no pensé en dárselo a Iván algún día. Pensé en venderlo y usar ese dinero para algo que realmente me hiciera feliz. Esa misma tarde, tomé la primera decisión concreta de mi nueva vida. Caminé hasta el banco como había hecho cientos de veces antes, pero esta vez no iba a depositar dinero o a revisar saldos. Iba a tomar control. «Quiero quitar a mi hijo como cotitular de todas mis cuentas», le dije a la ejecutiva, una mujer joven llamada Patricia que me había atendido durante años y conocía toda mi historia familiar. «¿Está segura, señora Esperanza? Es un trámite que, una vez hecho, requiere la presencia de ambas partes para revertirse». «Completamente segura». Patricia me miró con curiosidad, pero tuvo la profesionalidad de no hacer preguntas. Firmé los papeles necesarios, cambié las claves de acceso, solicité una nueva tarjeta. En 30 minutos, recuperé el control total de mi dinero. Cuando salí del banco, sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, sino algo más sutil. La sensación de estar haciendo algo por mí misma por primera vez en décadas. Esa noche, por primera vez desde que regresé de Madrid, Iván me llamó. «Mamá, ¿qué hiciste? No puedo acceder a las cuentas».
Su voz no sonaba preocupada por mi bienestar o curiosa por saber cómo estaba procesando lo que había pasado. Sonaba molesta, como cuando era adolescente y yo le quitaba un privilegio por haberse portado mal. Recuperé mis cuentas, mijo. Son mías. ¿Pero por qué? Yo las manejaba para ayudarte. ¿Ayudarme cómo, Iván? ¿Sacando 5,000 pesos cada mes sin decirme? ¿Gastando mis ahorros en Madrid mientras yo comía huevo y frijoles para economizar? Hubo un silencio largo. Podía imaginarlo en su cocina europea, probablemente con Alba al lado escuchando la conversación y haciendo gestos de, ya te dije, mamá, ese dinero, lo necesitábamos para establecernos. Era temporal. Te íbamos a devolver todo cuando... ¿Cuándo qué, Iván? ¿Cuándo se les ocurriera decirme que habían estado robándome durante 2 años? No es robar. Soy tu hijo. Tenía autorización para usar esas cuentas. Tenías autorización para emergencias. No para vivir de mis ahorros mientras me trataban como estorbo. Otra pausa. Esta vez escuché voces de fondo. Alba diciéndole algo que no pude entender. Mamá, estás reaccionando exageradamente por lo que pasó en Madrid. Entiendo que te sintieras mal, pero... ¡Iván! Lo interrumpí con una voz que no reconocí como mía. Una voz firme y clara que parecía venir de una mujer que acababa de despertar después de años de sueño. No voy a discutir contigo. Mis cuentas son mías. Mi dinero es mío. Y mi respeto también es mío. Y ya no se los voy a regalar gratis. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estén listos para tratarme como la madre y abuela que merezco ser, y no como la cajera automática que han estado usando, pueden llamarme. Mientras tanto, voy a aprender a vivir para mí. Colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente, desperté sin alarma por primera vez en años. No tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. No tenía que preparar comida para nadie más que para mí. No tenía que preocuparme por llamadas familiares que me arruinaran el día. Me preparé un desayuno completo, de esos que no me daba desde que enviudé. Huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla. Me senté en mi pequeño patio trasero, donde tengo macetas con hierbas de olor que había dejado de cuidar, y comí despacio, saboreando cada bocado. Por primera vez en años, no tenía prisa por nada. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en décadas. Me arreglé para salir sin tener una razón específica. Me puse mi vestido azul favorito. Me pinté los labios con ese color coral que Rodolfo decía que me hacía ver 10 años más joven. Me rocié perfume en las muñecas. Caminé por mi colonia como si fuera turista en mi propia vida. Saludé a vecinos que no había visto en meses. Me detuve a platicar con doña Carmen en su puesto de elotes. Compré flores frescas en el mercado sin otra razón que porque me gustaron sus colores. ¿Celebras algo, Esperanza?, me preguntó don Roberto, el florista que me conoce desde niña. Sí, le respondí sin mentir. Estoy celebrando que desperté. Esa tarde, sentada en mi sala con las flores nuevas perfumando el ambiente, revisé la escritura de la casa de Valle de Bravo otra vez. Era una propiedad hermosa, construida en un terreno con vista al lago, con 2 recámaras, cocina integral y una terraza donde Rodolfo y yo solíamos desayunar cuando íbamos los fines de semana. La habíamos rentado esporádicamente para generar ingresos extra, pero los últimos 2 años la había tenido cerrada porque el mantenimiento de una casa a distancia se me había vuelto complicado después de enviudar. Por primera vez, se me ocurrió una idea que me llenó de una emoción que no había sentido en años. ¿Y si en lugar de rentar la casa, la convertía en algo más? ¿Y si la convertía en un refugio para mujeres como yo? Esa noche, me dormí más temprano y más profundamente de lo que había dormido en meses. No soñé con reproches ni con familias perfectas vistas a través de ventanas frías. Soñé con mujeres riendo en una cocina llena de luz, con conversaciones profundas en una terraza con vista al lago, con la sensación de estar construyendo algo nuevo en lugar de lamentarme por lo que había perdido. Cuando desperté al día siguiente, ya no era la misma mujer que había regresado rota de Madrid. Era alguien nueva, alguien que estaba empezando a descubrir qué se sentía vivir para sí misma en lugar de vivir para el amor de otros. Y por primera vez en mi vida, esa sensación no me daba miedo, me daba curiosidad. Una semana después de haber recuperado mis cuentas bancarias,
Mientras regaba las plantas de mi patio y escuchaba a los pájaros cantar en el fresno que planté cuando nació Iván, mi teléfono sonó con una videollamada. Era Alba, pero cuando contesté, vi que no estaba sola. Toda la familia estaba ahí. Iván sentado rígido en el sofá de su sala madrileña, Eduardo y Sofía a sus lados mirando la pantalla con caras de confusión, y Alba controlando el teléfono desde una silla frente a ellos. Era obvio que habían planeado esta emboscada emocional. La configuración era demasiado perfecta, demasiado estratégica. Mis nietos estaban ahí como escudos humanos, como garantía de que yo no podría ser demasiado dura o directa en lo que tuviera que decir. «Hola, Esperanza», dijo Alba con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años de reuniones de trabajo. «Queremos hablar contigo. Todos juntos, como familia». «Abuela», gritó Sofía, mi nieta de 10 años, antes de que pudiera responder. «¿Por qué te fuiste de Madrid sin vernos? Papá dice que estuviste aquí pero no viniste a la casa». Mi corazón se estrujó al ver su carita preocupada, sus ojitos grandes, llenos de una confusión que ella no merecía cargar. Eduardo, más grande y más consciente de las tensiones familiares, permanecía callado pero atento. «Mi amor», le respondí tratando de mantener la voz suave. «Los adultos a veces tenemos malentendidos que necesitamos resolver». Iván se aclaró la garganta y se inclinó hacia la cámara. «Mamá, hemos estado pensando mucho sobre lo que pasó. Creo que todos cometimos errores. Tal vez no nos comunicamos bien sobre las fechas. Tal vez hubo expectativas diferentes». «Ah, ¿tal vez?». La palabra salió de mi boca con más filo del que pretendía. «Iván, no hubo tal vez. Hubo una mentira clara y una humillación deliberada». Alba intervino rápidamente, su voz adoptando ese tono profesional que usaba cuando quería sonar razonable y conciliadora. «Esperanza, todos queremos que esta familia funcione. Los niños te extrañan, nosotros te extrañamos. ¿No podemos superar esto juntos?». Miré a mis nietos en la pantalla. Eduardo había bajado la mirada, claramente incómodo de estar en medio de una conversación de adultos que no entendía completamente. Sofía seguía mirándome con esos ojos que heredó de su padre, llenos de esperanza de que su abuela dijera que sí, que todo volviera a ser como antes. «¿Saben qué?», dije, levantándome de mi silla y caminando hacia mi recámara, donde guardaba la caja fuerte pequeña que Rodolfo había instalado años atrás. «Tengo algo que mostrarles». Regresé con extractos bancarios en la mano, esos que había estado revisando meticulosamente durante la semana. Me senté frente a la cámara y sostuve los papeles donde todos pudieran verlos. «Esto», dije señalando las líneas marcadas con amarillo, «son retiros que ustedes hicieron de mis cuentas durante los últimos 2 años. 122,000 pesos para ser exacta. Dinero que yo ahorré para mis gastos médicos, para mi vejez, para emergencias». Vi cómo la cara de Iván se puso roja. Alba intentó mantener su compostura, pero algo se movió detrás de sus ojos, una tensión que no pudo disimular completamente. «Mamá, ya hablamos de eso», empezó Iván. «No, mijo. Tú hablaste. Yo escuché. Ahora te toca escuchar a ti». Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si fuera otra persona hablando a través de mí. «Durante 30 años de tu vida, yo me sacrifiqué para que tuvieras todo lo que necesitabas. Vendí mis joyas para pagar tu universidad. Trabajé noches enteras para que no te faltara nada. Cuidé a tus hijos como si fueran míos mientras ustedes construían su carrera». Eduardo y Sofía nos miraban como si estuvieran viendo una película que no entendían completamente, pero que los tenía hipnotizados por la intensidad de las emociones que se desarrollaban frente a ellos. Y cuando me quedé sola, cuando más los necesitaba, ustedes se fueron a otro continente. Y no contentos con eso, se quedaron con mi dinero como si fuera su herencia adelantada. «Mamá, nosotros nunca pensamos en eso como robar». Iván se veía genuinamente angustiado. «Siempre pensamos devolvértelo cuando...». «¿Cuándo qué?», lo interrumpí. «Cuando ya no lo necesitaran. Cuando yo ya estuviera muerta y no pudiera reclamarles nada». Alba finalmente intervino, su máscara de cordialidad cayéndose por completo. «Esperanza, creo que estás llevando esto demasiado lejos. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí». «Tienes razón, Alba. Las familias se ayudan.
Me levanté y caminé hacia la pared donde tenían todas las fotos de Iván, desde niño hasta adulto. Tomé la más grande, esa donde salíamos los tres en su graduación universitaria, yo abrazándolo con orgullo mientras él sostenía su diploma. Pero también se respetan, también se comunican, también se incluyen. Regresé frente a la cámara sosteniendo la foto. ¿Saben lo que me di cuenta durante estos días? Continué, mirando directamente a la cámara. Que yo he estado comprando amor durante años. Comprando tu cariño con dinero, Iván. Comprando mi lugar en esta familia con sacrificios que ustedes recibían como si fueran obligaciones mías, no regalos. Tomé la foto entre mis manos y la partí por la mitad. Despacio, deliberadamente. El sonido del papel rompiéndose se escuchó claramente a través del micrófono. ¡Mamá!, gritó Iván levantándose del sofá. ¿Qué estás haciendo? Me estoy liberando, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Me estoy liberando de la ilusión de que si daba todo de mí, ustedes me darían un lugar en sus vidas. Alba tomó el teléfono en sus manos, acercándolo a su cara. Esperanza, esto es ridículo. Estás actuando como una niña berrinchuda. Los niños están viendo esto. Exactamente, dije, mirando directamente a Eduardo y Sofía. Quiero que vean cómo una mujer se respeta a sí misma. Quiero que vean que el amor verdadero no se mendiga, no se compra, no se ruega. Me dirigí específicamente a mis nietos. Niños, amo a su papá más de lo que las palabras pueden expresar, y los amo a ustedes con toda mi alma. Pero a veces, cuando las personas que amamos nos lastiman, tenemos que proteger nuestro corazón hasta que aprendan a valorarnos. ¿Ya no nos vas a querer?, preguntó Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Siempre los voy a querer, mi cielo. Pero ya no voy a aceptar que me traten mal solo por tener el privilegio de estar cerca de ustedes. Iván volvió a sentarse. Se veía derrotado. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo arreglamos esto? No quiero que hagan nada, mijo. Quiero que reflexionen. Quiero que entiendan que una madre no es un cajero automático, que una abuela no es una empleada doméstica gratuita, que una mujer de 68 años merece ser tratada con dignidad, no como un mueble viejo que se puede guardar en el sótano hasta que se necesite. Alba había adoptado una expresión más calculadora. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Cortarnos completamente? ¿Castigarnos por una confusión? No los voy a castigar, dije, sintiendo una paz extraña invadir mi pecho. Los voy a respetar lo suficiente como para creer que son capaces de entender sus errores y corregirlos. Y me voy a respetar lo suficiente como para no suplicar migajas de cariño donde antes daba banquetes de amor. Me acerqué más a la cámara. Quería que vieran mi cara claramente. Cuando estén listos para incluirme en sus vidas como la madre y abuela que soy, y no como la benefactora que necesitan, sabrán dónde encontrarme. Hasta entonces, voy a aprender a ser feliz por mi cuenta. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Iván. Significa que voy a vivir para mí por primera vez en 70 años. Voy a hacer cosas que me den alegría a mí, no a ustedes. Voy a gastar mi dinero en cosas que me hagan feliz a mí, no en comprar un lugar en una familia que me ve como opcional. Sofía empezó a llorar abiertamente. Eduardo la abrazó, y por un momento mi resolución flaqueó. Verlos tristes me partía el alma. Pero sabía que si cedía ahora, estaría enseñándoles que las mujeres debemos aceptar cualquier trato con tal de no perder a las personas que amamos. Los amo, dije como despedida. Por eso mismo ya no voy a permitir que me traten como si no valiera nada. Corté la videollamada antes de que pudieran responder. Me quedé sentada en mi sala en silencio durante mucho tiempo después de eso, sintiendo algo que tardé en reconocer. Por primera vez en décadas, me sentía libre. 3 días después de esa videollamada que cambió mi vida para siempre, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni arrepentimiento, como había esperado. Era algo que no había sentido en años. Curiosidad por el día que tenía por delante. Me levanté sin prisa. Preparé mi café de olla con extra canela. Y por primera vez desde que regresé de Madrid, encendí la radio. Sonaba una ranchera de Lola Beltrán que mi madre solía cantar mientras cocinaba. Cucurrucucú paloma. En lugar de ponerme melancólica como esperaba, me encontré cantando junto con ella.
Después del desayuno, hice algo que no había hecho en más de 20 años. Saqué el atlas viejo de Rodolfo del librero y lo abrí sobre la mesa de la cocina. Durante años, ese libro había acumulado polvo mientras yo vivía mi vida en un radio de 20 kilómetros alrededor de mi casa, siempre disponible, siempre esperando, siempre en el mismo lugar por si mi familia me necesitaba. Pasé los dedos sobre los mapas como si fueran territorios mágicos esperando ser descubiertos. Oaxaca, con sus mercados de textiles y su comida que solo había probado en restaurantes caros de Monterrey. Chiapas, con sus cascadas y pueblos indígenas que siempre había querido visitar. Yucatán, con sus cenotes y ruinas mayas que aparecían en los documentales que veía los domingos por la tarde. ¿Por qué no?, me dije en voz alta, sorprendiéndome a mí misma. ¿Por qué diablos no? Esa misma tarde, caminé hasta la agencia de viajes del centro comercial, esa que siempre veía de lejos cuando iba a hacer mandados, pero nunca se me había ocurrido entrar. La chica detrás del mostrador, una joven de unos 25 años con el cabello rosa y una sonrisa genuina, me recibió como si hubiera estado esperándome toda su vida. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero hacer un viaje, le dije, y las palabras sonaron tan extrañas en mi boca que casi me eché a reír. Un viaje sola, a lugares que nunca he visto. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué emocionante! ¿Tiene algún destino en mente? Durante la siguiente hora, Alejandra, así se llamaba la chica, me mostró fotos de lugares que me quitaron el aliento. Me habló de tours especiales para mujeres mayores, de hoteles con spa incluido, de excursiones culturales donde podría aprender historia prehispánica y técnicas artesanales tradicionales. Mire, me dijo, mostrándome un folleto colorido. Este tour por Chiapas incluye una visita a San Cristóbal de las Casas, el Cañón del Sumidero, las cascadas de agua azul. Son 2 semanas completas con todo incluido. Y mire esto, señaló una foto de mujeres mayores sonriendo en un mercado indígena. El grupo del mes pasado se divirtió muchísimo. Salí de la agencia con un boleto para el 15 de enero y una sensación en el estómago que tardé en reconocer. Era emoción pura, la misma que sentía cuando era niña y mi papá nos prometía ir a la feria del pueblo. Esa noche, llamé a mi sobrina Julia, la única familiar que había mantenido contacto conmigo sin pedirme nada a cambio. Julia es contadora, tiene 42 años, 2 hijos adolescentes, y la sabiduría práctica que heredó de su madre, mi hermana Concepción. Tía Esperanza, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Mejor de lo que he estado en años, mi niña. Y tengo una propuesta que hacerte. Le conté sobre la casa de Valle de Bravo, sobre mi idea de convertirla en algo más que una propiedad rentada ocasionalmente. Le hablé de mi visión de crear un espacio donde mujeres como yo pudieran encontrar refugio y comunidad cuando sus familias las hubieran descartado. ¿Un refugio?, preguntó Julia con curiosidad genuina. Más que eso, un lugar donde mujeres mayores puedan redescubrirse, donde puedan aprender cosas nuevas, tener conversaciones profundas, sentirse valiosas por quienes son, no por lo que pueden dar a otros. Julia se quedó callada por un momento. Tía, eso suena hermoso. ¿Pero tienes idea de lo que implicaría legalmente? ¿Los permisos, los impuestos, la administración? Por eso te llamo a ti, mi niña. Tú sabes de números y papeles. Yo sé de corazones rotos que necesitan sanarse. Esa conversación se alargó por 2 horas. Julia me ayudó a investigar las opciones. Podíamos crear una asociación civil, solicitar apoyos gubernamentales para proyectos sociales, establecer un modelo de financiamiento mixto entre donaciones privadas y cuotas accesibles. Lo primero que necesitamos es un nombre, me dijo Julia hacia el final de la llamada. Sin dudarlo, le respondí. Centro Lucía Villar, como mi madre. Perfecto. Ella estaría orgullosa, tía. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad que no había experimentado en años. Julia vino desde Guadalajara con una laptop llena de documentos, formularios y planes de negocio. Trabajamos en mi mesa de cocina como conspiradoras planeando una revolución silenciosa. Decidimos empezar pequeño. La casa de Valle de Bravo tenía capacidad para 6 mujeres cómodamente. Podríamos ofrecer estancias de 1 a 3 meses, tiempo suficiente para que las mujeres procesaran sus crisis familiares y desarrollaran planes para sus nuevas vidas.
¿Y qué van a hacer ahí además de hospedarse? Me preguntó Julia mientras tomaba notas en su computadora. Van a aprender a vivir para ellas mismas. Le respondí con una convicción que me sorprendió. Talleres de finanzas personales para que nunca más dependan económicamente de hijos mal agradecidos. Clases de cocina para una persona, porque muchas llevamos décadas cocinando para familias enteras y no sabemos cómo alimentarnos bien cuando estamos solas. Círculos de conversación donde puedan hablar de sus sueños pospuestos sin que nadie las juzgue. Julia sonrió. Tía, creo que acabas de describir algo que muchísimas mujeres necesitan. Una semana después, subastamos el reloj de Rodolfo. Fue más difícil de lo que esperaba, pero cuando vi el cheque por 35,000 pesos, supe que él habría estado de acuerdo. Ese dinero se convirtió en la primera inversión del Centro Lucía Villar. Julia se encargó de todos los trámites legales mientras yo preparaba la casa. Contraté a don Miguel, un albañil del pueblo que conocía desde hace años, para hacer algunas reparaciones necesarias. Pinté las recámaras con colores alegres: amarillo girasol, azul cielo, verde menta. Compré camas nuevas, individuales, porque las mujeres que llegarían ahí necesitarían aprender a ocupar su propio espacio sin disculparse. Durante esas semanas de preparación, no recibí ni una sola llamada de Madrid. Al principio, revisaba mi teléfono compulsivamente, esperando que Iván me llamara para disculparse, para decirme que habían reflexionado, que querían recuperar la relación, pero gradualmente, esa ansiedad se fue desvaneciendo. Una tarde, mientras organizaba la pequeña biblioteca que había decidido incluir en la sala común, libros de autoayuda, novelas románticas, biografías de mujeres valientes, me di cuenta de que ya no esperaba que sonara el teléfono. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba definiendo mi felicidad por la atención que otros me dieran. El día antes de irme a Chiapas, recibí mi primera solicitud para el centro. Era de una mujer llamada Rosa, de 62 años, de Toluca. Su hija la había sacado de su casa para venderla y dividirse el dinero con sus hermanos, prometiéndole que la cuidarían entre todos. Después de 6 meses viviendo como estorbo en las casas de sus hijos, rotando cada mes como un mueble incómodo, había encontrado información sobre nuestro proyecto en un grupo de Facebook para mujeres mayores. Solo necesito un lugar donde no me hagan sentir culpable por existir, escribía en su carta. Un lugar donde pueda recordar quién era antes de convertirme en la abuela de servicio. Lloré al leer esas palabras. Lloré porque sabía exactamente lo que Rosa sentía, y lloré de alegría porque ahora tenía algo concreto que ofrecerle. Le respondí inmediatamente: Rosa, te esperamos con los brazos abiertos. Aquí vas a recordar no solo quién eras, sino quién puedes llegar a ser. Esa noche, empacando mi maleta para Chiapas, me miré en el espejo del closet. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había regresado rota de Madrid hace 2 meses. Esta mujer tenía los ojos brillantes, los hombros rectos, y algo en la sonrisa que sugería secretos hermosos guardados en el corazón. Por primera vez en 70 años, iba a despertar mañana sin saber exactamente qué esperar del día, y esa incertidumbre, en lugar de asustarme, me emocionaba profundamente. 6 meses después de mi regreso de Chiapas, donde aprendí a tejer huipiles con mujeres tzotziles que me enseñaron que la sabiduría no tiene edad y que cada arruga cuenta una historia de resistencia. Estoy sentada en la terraza de la casa de Valle de Bravo, viendo el atardecer pintarse de naranja sobre el lago. A mi lado, Rosa teje una bufanda azul mientras me cuenta sobre la carta que recibió ayer de su hija menor, pidiendo perdón y una oportunidad de reconstruir su relación. ¿Vas a responderle?, le pregunto, sirviendo té de manzanilla en las tazas de barro que compramos juntas en el mercado del pueblo. Todavía no lo sé, me responde con esa tranquilidad que ha desarrollado durante sus 3 meses aquí. Por primera vez en mi vida, no siento prisa por perdonar. No siento esa urgencia de correr a arreglar las cosas solo para evitar estar sola. Rosa es una de las 6 mujeres que actualmente viven en el Centro Lucía Villar. Llegó rota, sintiéndose invisible, convencida de que su única función en la vida era ser útil para otros.
Hoy teje con manos seguras y habla de planes para abrir una pequeña tienda de artesanías en Toluca cuando regrese, financiada con los ahorros que recuperó cuando Julia la ayudó a revisar las cuentas que sus hijos manejaban por su bien. En la mesa de hierro forjado frente a nosotras, hay cartas de mujeres de todo México y algunos países de Centroamérica. El centro se ha vuelto algo más grande de lo que imaginé. Un reportaje en la revista Proceso sobre mujeres mayores abandonadas por sus familias mencionó nuestro proyecto, y desde entonces no paramos de recibir solicitudes, donaciones y ofertas de ayuda. Carmen, de 58 años, llegó después de que su nuera la corriera de la casa que ella había pagado, diciéndole que dos mujeres en la misma cocina no funcionan. Ahora Carmen está tomando clases en línea de administración de negocios y planea abrir una fondita especializada en comida veracruzana. Beatriz, de 65 años, vino después de descubrir que sus 3 hijos habían estado planeando internarla en un asilo para quedarse con su casa de Puebla. Ahora Beatriz pinta acuarelas que vende en una galería local y dice que nunca había sido tan feliz. María Elena, de 61 años, escapó de una casa donde sus hijos adultos la trataban como sirvienta gratuita, niñera de tiempo completo y cajero automático. Aquí descubrió que tiene talento para la escritura y está trabajando en un libro sobre mujeres que encontraron su libertad después de los 60. Cada una de ellas llegó convencida de que sus mejores años habían pasado, de que su valor como personas había caducado el día que dejaron de ser absolutamente indispensables para otros. Cada una se va sabiendo que su historia apenas está comenzando. Julia maneja la parte administrativa desde Guadalajara, visitándonos cada 15 días para supervisar las finanzas y coordinar los talleres. Hemos establecido alianzas con universidades locales que envían estudiantes de psicología y trabajo social a hacer sus prácticas con nosotras. También colaboramos con el DIF municipal para identificar casos de mujeres mayores en situaciones de abandono familiar. El éxito del centro ha atraído atención mediática. La semana pasada vino un equipo de Televisa a hacer un documental sobre lo que ellos llaman el fenómeno de las abuelas empoderadas. No me gusta mucho esa etiqueta, pero sí sirve para que más mujeres sepan que tienen opciones. Acepto cualquier nombre que quieran ponernos. Lo que más me llena de orgullo no son las entrevistas ni los reconocimientos. Es sentarme aquí cada tarde y escuchar las risas que salen de la cocina, donde mujeres que llegaron rotas están aprendiendo a cocinar para una persona sin sentirse culpables por ello. Es ver cómo se arreglan para salir a caminar por el pueblo, no porque alguien vaya a visitarlas, sino porque merecen verse bonitas para sí mismas. Es presenciar las conversaciones profundas que tienen en la sala durante las noches, donde hablan de sueños que guardaron en el sótano de sus corazones durante décadas, esperando el momento correcto que nunca llegó porque estaban ocupadas viviendo para otros. Mi teléfono, que está sobre la mesa junto a las cartas, suena con un mensaje. Es de Eduardo, mi nieto. Durante estos meses, él ha sido el único de mi familia que ha mantenido contacto conmigo, enviándome mensajes esporádicos sobre la escuela, sus amigos, pequeñas cosas de su vida cotidiana que comparte sin la mediación de sus padres. Abuela, vi el artículo sobre tu proyecto en Internet. Mis compañeros de clase dicen que eres famosa. Estoy orgulloso de ti. ¿Puedo ir a visitarte en vacaciones de verano? Sonrío al leer sus palabras. Eduardo tiene 13 años ahora, edad suficiente para entender que las relaciones familiares son complicadas y que el amor verdadero no requiere que una persona se anule para complacer a otros. Le respondo, claro que puedes venir, mi príncipe. Te voy a enseñar a tejer y te voy a contar historias de mujeres valientes. Pero vas a tener que ayudar en la cocina y aprender a hacer tu cama, porque aquí todas contribuimos por igual. Rosa me mira con curiosidad. ¿Ese era tu nieto? Sí. El único que entendió que una abuela que se respeta a sí misma es mejor ejemplo que una abuela que se sacrifica hasta desaparecer. De Iván y Alba no he sabido nada directamente en estos 6 meses. Sé, por los mensajes de Eduardo, que siguieron viviendo su vida en Madrid como si yo nunca hubiera existido. Al principio, esa información me dolía. Ahora me resulta irrelevante. No porque haya dejado de amarlos,
sino porque he aprendido la diferencia entre amar y depender emocionalmente de alguien. Una de las cosas más liberadoras que he descubierto es que puedo amar a mi hijo y a mi nuera sin necesidad de que ellos me amen de vuelta, de la manera que yo espero. Puedo enviarles buenos deseos desde la distancia, sin sacrificar mi dignidad en el altar de su indiferencia. Julia llegó ayer para supervisar las finanzas del centro y trajo noticias interesantes. El gobierno del Estado de México quiere replicar nuestro modelo en otras ciudades. Nos han ofrecido financiamiento para abrir 3 centros más, uno en Toluca, otro en Cuernavaca y un tercero en San Miguel de Allende. Tía, me dijo anoche mientras revisábamos los números en la sala. Lo que empezó como tu manera de sanar se ha convertido en un movimiento social. Hay mujeres de Argentina y Colombia preguntando cómo pueden crear algo similar en sus países. No era mi intención crear un movimiento, le respondí. Solo quería crear un lugar donde mujeres como yo pudiéramos recordar que valemos por nosotras mismas. Tal vez esa es exactamente la razón por la que funcionó, me dijo con esa sonrisa inteligente que heredó de su madre. Esta mañana, mientras desayunaba en la cocina con mis 5 compañeras de casa, María Elena leyó en voz alta una carta que había escrito para su capítulo del libro. Decía: creí durante 60 años que mi valor dependía de qué tanto podía dar a otros. Aquí aprendí que mi valor es inherente, que no tengo que ganármelo, que no tengo que demostrarlo, que simplemente me pertenece por el hecho de existir. Todas aplaudimos cuando terminó de leer. No era solo una reflexión personal, era el manifiesto de todas nosotras. Ahora, mientras el sol se oculta detrás de las montañas y Rosa guarda su tejido, pienso en todo lo que ha cambiado en mi vida. La mujer que vendió el anillo de su madre para mendigar cariño en Madrid ya no existe. En su lugar, hay una mujer que usa aretes nuevos comprados con dinero que ganó dando conferencias sobre dignidad femenina, que duerme en una cama individual sin disculparse por ocupar espacio, que desayuna cuando tiene hambre y no cuando otros necesitan ser alimentados. Mañana llega una mujer nueva al centro. Se llama Patricia, tiene 59 años, y en su carta de solicitud escribió: mis hijos me dijeron que era egoísta por querer conservar mi casa en lugar de vendérselas. Necesito un lugar donde ser egoísta no sea pecado, donde cuidar de mí misma sea virtud. Le tengo preparada la recámara amarilla, la que da al jardín donde las bugambilias florecen sin pedirle permiso a nadie. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado tanto que se olvidó de sí misma? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque todas merecemos recordar que nunca es tarde para empezar a vivir para nosotras mismas.